Hola amigos, soy Gabriel López y bienvenidos a The Locker Room una vez más. Estoy muy emocionado de estar aquí presentándoles el primer episodio de este podcast. Quiero agradecerles a todos aquellos que me han ayudado a amarrar la idea y a hacerla constante. Ustedes saben quiénes son, les estoy muy agradecido. Dios les bendiga mucho, los quiero mucho. Y señores, en el episodio 0 al principio les prometí que empezaríamos bien caliente y sin tabúes. Y eso planeamos hacer. Por eso, el día de hoy voy directo a un tema súper caliente, del cual honestamente no se ha hablado mucho, por lo menos en la sociedad dominicana como tal. Y si se ha hablado, podemos decir de que la gran mayoría de nosotros sufrimos de eso. De la misma manera, por una razón reactiva, se ha convertido en uno de los temas favoritos de grupos de jóvenes y sociedades de caballeros en las iglesias. Porque se ha convertido en lo que personalmente llamo la nueva droga del siglo XXI. Y no estoy hablando de cocaína ni de marihuana, sino que estoy hablando del fenómeno de la pornografía. En el día de hoy, la pornografía se ha convertido en el negocio más lucrativo de este siglo. Tanto hombres como mujeres están siendo afectados por esta nueva ola de, entre comillas, entretenimiento para adultos. Estamos en un punto tal que la pornografía ya ha calado de lleno en la cultura pop. Y si no me creen, comiencen a preguntarle a sus amigos si conocen a estas señoritas: Sasha Grey, Mia Khalifa, Lisa Ann o Asa Akira. Créanme, algunos de ellos se sonrojarán, otros se reirán con picardía y malicia y otros pretenderán que no conocen de quiénes están hablando. Pero el punto no es hablar de esas mujeres ni promover su trabajo. Al contrario, es mostrar cómo este fenómeno nos ha permeado y transformado como sociedad hasta llegar a todos los estratos posibles, incluidos estratos considerados santos y moralmente rectos como la iglesia. Reconozco que en esta era del todo es relativo, el si no le hace daño a nadie no importa, yo entiendo que antes de hablar de una opinión, porque total, cada opinión es personal, me gustaría empezar con datos matemáticos. Data real que demuestran cosas. Y quiero empezar primero con la permeabilidad del fenómeno del porno en nuestras vidas. Estos datos los estoy sacando de una investigación realizada por una de las consultoras de investigación más grandes y prestigiosas del mundo, Barna Group. Estos datos son del año 2016, que conste, hace 3 años. Y quiero comenzar con una estadística muy interesante. El 96% de los jóvenes entre 18 y 24 años tiene una opinión muy abierta, acogedora y positiva sobre la pornografía en general. Un 56% de estos mismos jóvenes considera que no reciclar es más inmoral o más perverso o más malo que el ver pornografía. Un 54% de estos jóvenes no les molesta para nada ver. Solo 1 de 3 de estos jóvenes adultos y adolescentes considera la pornografía como mala. 1 de 5 usuarios adultos de pornografía siente culpa al consumir. Solo un 9% de usuarios totales de pornografía están intentando renunciar al vicio. Un 71% de adultos han consumido pornografía solamente por vía de sus dispositivos móviles. Aproximadamente la mitad del segmento jóvenes adultos se chocan con pornografía o anuncios pornográficos, incluso si no lo están buscando, por lo menos una vez a la semana. El 62% de las personas entre 13 y 24 años han recibido imágenes explícitas en sus celulares y un 41% de ellos las ha enviado para atrás. Entre paréntesis, padre, revisen a sus carajitos que los muchachos son muchachos. Cierro paréntesis. Si contamos entre los usuarios frecuentes, el 72% de varones no religiosos entre 13 y 24 años está dentro de este renglón. Son usuarios frecuentes. El 55% de usuarios frecuentes son varones no creyentes por encima de 25 años. Esta es una cifra muy alarmante. Un 34% de hembras no creyentes está consumiendo pornografía. Y es una cifra que cada año está subiendo muy rápidamente. De la misma manera, un 17% de mujeres por encima de 25 años, no creyentes, no afiliadas a ningún tipo de religión, están viendo más pornografía y aumentando su consumo. Sobre el crecimiento de la pornografía en las mujeres, es un tema que va a ser de interés en el futuro. Pero eso ya lo veremos en un próximo episodio y con una persona que le competa hablar de ese tipo de temas. Técnicamente,
Si estás escuchando estos datos por primera vez y no estás afiliado a ningún tipo de creencia que prohíba de una u otra manera el uso de este tipo de entretenimiento, tú podrías decirme, gran vaina, no le hago daño a nadie. Como siempre, ese es el mejor y único argumento de muchas personas con respecto a ese tema. Y está bien, no estoy aquí para convertir a nadie, más bien para presentar el caso de la pornografía en sus vidas. Y es una realidad demostrada por estudios como, por ejemplo, el Pornography Use and Marital Separation, Evidence from Two-Wave Panel Data, o el estudio Are Pornography Users More Likely to Experience a Romantic Breakup, Evidence from Longitudinal Data, realizados por el Dr. Samuel L. Perry, los cuales presentan que el usuario promedio de pornografía es doblemente más propenso a sufrir un divorcio o más rompimientos amorosos dentro de los 6 años siguientes a su último uso periódico de pornografía por encima del no usuario de pornografía. Sin mencionar, por supuesto, todos los casos de disfunción eréctil, objetificación femenina y, por supuesto, la destrucción de los conceptos reales del sexo que pueden encontrar también en recursos científicos como truthaboutporn.org. No duden en visitarlo, comiencen a investigar, dense cuenta que no se trata ya de un asunto moral y religioso, sino también de un asunto científico, cómo la pornografía en general está destruyendo vidas y principalmente está destruyendo la vida de nosotros los hombres, desde adentro hacia afuera, desde lo mental hasta lo físico. Pero, ahora mismo, quiero enfocarme a los cristianos, porque definitivamente debo reconocer que ellos son mi nicho, este es mi tema, estos son mi grupo, estos son mi gente, y a ellos también quiero impactarlos. No quería quedarme en aquellas personas que, vamos a decir, no están afiliadas a ningún tipo de religión per se, porque hay que estar claro. Nosotros mismos tenemos ya bastante porquería en el medio de nuestros bancos, en el medio de nuestros púlpitos y en el medio de nuestras familias y matrimonios que no nos permiten ser la sal de la tierra y la luz del mundo que el Señor Jesús nos llamó a ser. Por lo tanto, aquí yo vengo a hablar sin excepciones, sin hipocresía, y vamos a seguir tomando en cuenta el mismo estudio de Barna Group en el 2016. Estos son datos que se tomaron en el 2016, pero son datos tomados desde los Estados Unidos, tomando en cuenta que Estados Unidos es, vamos a decir, un hub mundial. Digamos que si estás pasando en Estados Unidos, estás pasando de una escala mayor o menor, de igual manera aquí. Chequen estos datos de el caso de la pornografía y los cristianos. 21% de pastores de jóvenes y 14% de pastores generales actualmente están consumiendo pornografía. 12% de estos pastores de jóvenes y 8% de estos pastores se consideran adictos al porno. 55% de estos pastores que utilizan pornografía viven en un constante miedo de ser descubiertos. Solo un 8% de estos pastores piensa que un pastor debería renunciar de su posición si es descubierto consumiendo pornografía. El resto considera que debería trabajar su condición a nivel de consejería y rendición de cuentas. Con mucha gracia. A diferencia de un 41% de cristianos adultos practicantes que consideran que el pastor hallado consumiendo pornografía debe renunciar. Un 93% de los pastores entrevistados considera que el porno es uno de los problemas más grandes que ha tenido la iglesia en los últimos años. Esta es una cifra muy alarmante. Un 41% de los usuarios frecuentes de pornografía, según el estudio, son varones cristianos entre 13 y 24 años. Un 41%. De la misma manera, un 23% de estos usuarios frecuentes de pornografía son varones cristianos por encima de los 25 años. Otra cifra alarmante. Solo 1 de cada 3 cristianos que utiliza pornografía siente un sentido de culpa. De la misma manera, los cristianos están divididos con respecto a cómo se siente cuando usan pornografía. Un 39% de cristianos usuarios de pornografía se siente cómodo con la cantidad de pornografía que consume. Mientras tanto, un 40% hubiese preferido nunca haber visto pornografía, dejando al 21% restante deseando no usarla, pero estando conforme con la cantidad de pornografía que consume. Tristemente, a pesar del aumento del awareness con respecto a este tema, la mayoría de iglesias no tiene programas especiales diseñados para asistir a aquellos que están batallando con este mal. Y sigamos hablando claro. Cuando nosotros comenzamos a leer sobre las categorías pornográficas más populares del internet, tenemos que detenernos a pensar que algo realmente está mal con nosotros por causa del tipo de contenido que queremos consumir. Pero, quiero transformarme en el profesor de escuela dominical por un ratico
Y quiero leerles un verso en específico de la Biblia, hablando de ciertas restricciones sexuales que Dios les aplicó a su pueblo. En este caso, me estoy refiriendo al libro de Levítico, en el capítulo 18, del versículo 6 hasta el versículo 27. Para fines de referencia, estoy leyendo desde la Nueva Traducción Viviente. Dios en Levítico habla a Moisés, dictándole ciertas ordenanzas al pueblo de Israel con respecto a su vida sexual. El Señor le manda a Moisés a hablar al pueblo diciéndole que, primero que todo, no se vuelvan impuros sexualmente, que no deberían tener nunca relaciones sexuales con un pariente, ni con su madre, ni con ninguna de las esposas del padre, ni con una hermana o media hermana, ni con una nieta, ni con una tía, tampoco con una nuera ni con una cuñada, tampoco a tener relaciones sexuales con una mujer y con su hija, tampoco con una mujer y con su hermana. También Dios les prohíbe tener relaciones sexuales con la esposa de un vecino. También prohíbe la homosexualidad, la práctica de la homosexualidad tanto en hombres como mujeres. También prohíbe la práctica del mismo bestialismo, tanto en hombres como mujeres. Y da una gran advertencia: no se contaminen con ninguna de estas prácticas, porque debido a que toda la tierra se ha contaminado de estas prácticas, haré que la tierra los vomite, dice el Señor. En este caso, Dios dio juicio con respecto a aquellos que están practicando estas cosas. Y aún así, muchos de nosotros pensamos que estas prácticas son tan abominables que públicamente no deberíamos practicarlas. Pero, si ustedes se dan cuenta y leen ese capítulo con mayor detenimiento, ustedes se van a dar cuenta que hay un patrón muy similar con estas prácticas sexuales que Dios prohíbe en el libro de Levítico, con la lista de los términos más buscados en Pornhub, tanto en el año 2018 como en el año 2017. La palabra clave más buscada es lesbiana. Le siguen tales palabras como adolescente, madrastra, mujer madura, MILF, entre comillas, mother I love to fuck, transgénero, violación grupal, amateur, etcétera, etcétera, etcétera. Y ante estas cosas yo simplemente debo de decir como que, espérense, vamos a calmarnos, que algo definitivamente está mal. Señores, realmente nosotros, si decimos que somos creyentes, deseamos esas cosas con tanta pasión en nuestro corazón que preferimos desarrollar una adicción con tal de no confesar y abrirnos para recibir sanación de parte de Dios y de parte de los demás, simplemente porque no queremos perder nuestra reputación ante los hombres, porque no queremos perder ese sentimiento de paz relativo y tan chiquito y tan pasajero que nos da la pornografía de tanto en tanto. ¿Qué estamos perdiendo con tal de ganar un poco de placer? ¿Qué tanto estamos perdiendo simplemente por darnos un gusto de 10, 11, 12 minutos cuando sabemos que estamos perdiendo nuestra alma y nuestra conciencia y nuestro sentido de humanidad? ¿Realmente preferimos crear ideas fantásticas sobre cómo debería ser el sexo incluso antes de tener la edad necesaria para pensar en eso? Porque, ojo, vamos a estar claros, la edad promedio del primer contacto con la pornografía para un hombre son los 11 años. Y por causa de las nuevas políticas educativas que se han estado aprobando alrededor del mundo y que se quieren seguir aprobando en otros países, podemos estar seguros que esa edad primaria en la cual un ser humano, o en este caso un hombre, tiene contacto con la pornografía, va a seguir bajando. Y desde aquí en adelante yo quisiera hablar sin guiones, sin planificación, sin data, porque tristemente debo ser un poco honesto. Esos términos que mencioné más arriba, yo no tuve que investigarlos en la deep web. Tampoco yo tuve que sorprenderme con una indignación piadosa, como que, qué sucio, no puede ser que tengo que investigar, no. Esos términos yo los conozco bien y los viví yo por muchos años. Mi primera interacción con la pornografía yo la tuve a los 12, después de que un familiar me mostrara una serie de imágenes hentai. Para los que no conocen el término, el hentai es animación japonesa erótica. Desde ese momento comencé a descubrir lo que significaba el placer sexual, en base a lo que escuchaba de ese familiar, en base a lo que escuchaba de mis amiguitos de la escuela y de lo que veía en las películas y videos musicales de la época. Eso trastornó mi vida de múltiples maneras, ya que desde los 15 años hasta los 18, 19, 20 años, cometí los errores más grandes de mi vida. Errores que a la luz de hoy, yo teniendo 26 años, todavía estoy viendo consecuencias, tanto físicas, emocionales y espirituales.
He llegado a descubrir, primero que todo, que la pornografía es una droga. No es una droga que te ataca físicamente como el crack, como el crocodile, como el meth. Es una droga que ataca la mente, ya que se enfoca en esos puntos de recompensa sensorial, en los cuales van atrofiándolos. Que no importa qué tanta excitación, qué tanta estimulación recibas, va a llegar un punto en el cual tú siempre vas a querer más. Vas a querer consumir más, vas a querer consumir contenido más extremo, más dañino, más denigrante. Y no solamente te haces daño a ti, sino también te haces daño a las personas que te rodean. Yo recuerdo haberme aislado en mi primer semestre de universidad completamente, empujando lejos de mí a mi familia y a los pocos amigos que tenía en ese momento, consumiendo más de 8 horas de pornografía al día. Y eso destruyó mi vida, destruyó mi mente. Y han sido secuelas que hasta el sol de hoy, lamentablemente, he tenido que estar luchando. Y no ha sido fácil. Le doy las gracias a Dios por conocer a Cristo, porque su palabra me da la confianza de que si cometo un pecado tengo un abogado, de que Dios no nos ha dado un espíritu de miedo, sino de poder, amor y de dominio propio. De que el Señor va a estar transformando nuestros corazones de piedra y nos va a dar un corazón de carne. De que es el Señor quien pone tanto el querer como el hacer. Y de que si el Señor comenzó la obra en nosotros, Él la va a terminar hasta que Cristo venga. Si tú eres cristiano, tú tienes la garantía de que el Señor está trabajando contigo. Pero todo eso comienza con el primer paso. Ustedes oyeron los grandes porcentajes de cristianos que consideran que ver pornografía está bien. Ustedes vieron la gran cantidad de pastores y líderes que están luchando con la pornografía y cómo muy pocos están teniendo ese sentido de responsabilidad de dar un paso atrás y detenerse y examinarse a ellos mismos y decir, tengo un problema. Muchos de nosotros tenemos miedo de pararnos frente a un líder, de hablar con alguien de confianza y decir, fulano, estoy luchando con la pornografía, tengo problemas con esto, con esto, con esto y con esto. Porque tenemos esa vergüenza. De hecho, es el pecado que lo pone, es la misma acción de estar denigrándonos a nosotros mismos. Porque el pecado sexual es un pecado no solamente contra Dios, sino también contra nosotros mismos. Pero eso es un sentimiento que el enemigo lo pone. Tenemos que recordar que nosotros podemos acercarnos al trono de la gracia para pedir socorro en el oportuno momento. Nosotros podemos acercarnos a Dios, nosotros podemos pedir por liberación. Nosotros podemos clamar en el nombre de Jesús para pedir por fuerza. Y el Señor nos da la fortaleza para hacerlo. Pero el primer paso para vencer esa adicción, el primer paso para vencer esa maldición, tenemos que confesarlo, tenemos que hablarlo. Yo no pude vencer la pornografía solo. O más bien, yo no estoy venciendo la pornografía solo. Si estoy en un momento de sobriedad en mi vida, del cual estoy muy agradecido, este momento de sobriedad, estos meses de sobriedad, se los debo no solamente a Dios, sino también el hecho de la gracia de Dios en los líderes y en los mentores que ha puesto en mi vida. El hecho de yo poder rendir cuentas a todas las personas que les importo, todas las personas que están orando por mí, todas las personas que les compete mi crecimiento espiritual, mis pastores, mis diáconos, mis líderes de grupo pequeño, mi líder de la sociedad de caballeros, mi mejor amigo, mi mentor, todas esas personas las cuales me tienen pendiente, las cuales están conscientes de que yo estoy luchando con un pecado real y están conscientes de mis luchas y tanto mis victorias como mis derrotas. Eso me ha ayudado bastante. De la misma manera, herramientas externas ayudan muchísimo en la lucha contra la pornografía. Por ejemplo, yo soy un usuario de esta aplicación online llamada Custodio. Es un filtro de internet que te permite bloquear todas las páginas pornográficas, te permite bloquear diversos dispositivos, te permite hacer un filtro constante, incluso de palabras claves que buscas en Google. Es un buen programa, es un buen filtro. Necesitas una persona a la que le estás rindiendo cuenta para que ella pueda bloquear tu computadora, o no bloquear, sino ser la persona que esté pendiente de tu perfil y esté tomando notas de cuál es el contenido que estás visitando. Definitivamente, esto es una lucha que solo no podemos vencer. Esto es una lucha de guerreros. Esto es una lucha hasta la muerte. Cristo lo dijo claro. Si te tienes que sacar el ojo, sácalo. Si te tienes que cortar la mano, córtala. ¿Qué estás dispuesto a cortar? ¿Estás dispuesto a eliminar internet? ¿Estás dispuesto a cortar tu tiempo en la web? ¿Estás dispuesto a salirte del Instagram, a salirte del Facebook? Porque vamos a estar claros, Instagram se ha convertido en una especie de porno express o porno suave express en este sentido, ya que a pesar de que no tiene contenido explícito o contenido sexual explícito, dígase penetración y ese tipo de cosas, el hecho de que tiene mucho contenido sensual y de contenido erótico alto
también puede ser un detonante para muchas personas a visitar otra página de pornografía más fuerte en el futuro. Por lo tanto, ¿qué estamos dispuestos a cortar nosotros? ¿Qué estamos dispuestos a eliminar de nuestras vidas con tal de seguir luchando? Porque no se trata solamente de que queremos ser puros. En un momento de mi vida yo quise dejar la pornografía porque quería casarme. Y quizás sea un buen motivo para dejar la pornografía, pero ese no es el motivo principal por el cual yo debería dejar la pornografía. El motivo principal por el que yo quiero dejar la pornografía es porque yo quiero honrar a Dios. Porque estoy cansado de pecar, porque estoy cansado de estar despreciando la gracia de Dios sobre mí, de estar buscando otros placeres por encima de Dios, por estar seleccionando o creyendo que la pornografía puede llenar el vacío que yo tengo en mi corazón, ese vacío por intimidad, ese vacío por reconocimiento, ese vacío que tengo por amor, que yo estoy consciente, o quizás no tan consciente con respecto a la fe, de que Dios me lo puede dar. Por esa razón yo quiero dejar la pornografía, porque quiero amar a Dios, porque quiero ser más santo, porque quiero ser más maduro, porque quiero ser un hombre. Un hombre está dispuesto a luchar por el amor de una mujer. Un hombre está dispuesto no solamente a luchar por el amor de una mujer, sino también a luchar por el dominio de su propio cuerpo y de su propia mente. Un hombre está dispuesto a luchar por la santidad de su propia mente. Un hombre está dispuesto a luchar no solamente por la santidad de su propia mente, sino por la decencia y por la pureza de la sociedad que lo rodea. La pornografía no se ha convertido o no se ha quedado, en este caso, como un tema secreto. La pornografía ha pasado a ambientes mucho más públicos. Para poner un ejemplo, los videos que se filtran de parejas teniendo sexo por los grupos de WhatsApp, que gente insensible comparte sin ningún problema a otras personas, contenido que se vuelve viral, que destruye la vida de personas. Recientemente una mujer en España se suicidó, dejando 2 niños huérfanos, simplemente por la imprudencia de tener que compartir un video estando con su pareja, el cual pasó de mano en mano por todos sus compañeros de trabajo, adentrándole en una depresión que la llevó al suicidio. Contenido pornográfico, contenido sexual explícito es una droga que tenemos que evitar, porque lamentablemente es una droga que entra fácil en el cuerpo, entra fácil en la mente, y lamentablemente entra muy fácil, pero no es muy fácil de sacar. Hay esperanza. Este es el estado de la pornografía en nuestra sociedad ahora mismo. Quizá estamos rodeados de amigos que nos muestran chicas por Instagram. Quizá tenemos amigos que nos rodean que nos muestran videos de la amiguita que se dio, que se levantó los otros días. Fotos de sexting que se dan, de chicas que te mandan video y te mandan fotos diciéndote: hey papito, quiero que estés conmigo, mira lo que tengo para ti, etcétera, etcétera, etcétera. A muchos de nosotros nos ha pasado, muchos de nosotros hemos caído en ese sistema. Pero una cosa siempre llega a la otra. No solamente es pornografía. También tenemos los chats online que son por encima de 18 años, que no se da nada bueno tampoco ahí. Tenemos Chaturbate, tenemos Skype, tenemos todo este tipo de herramientas que en sí no son malas, pero que nosotros mismos, por en busca de nuestro placer, las hemos utilizado para el mal. Por lo tanto, está en nuestras manos el decidir qué vamos a hacer con nuestros ojos, qué vamos a hacer con este contenido pornográfico que nos rodea. ¿Lo vamos a aceptar en nuestra mente? ¿No lo vamos a aceptar en nuestro dispositivo? ¿O qué vamos a hacer? Las consecuencias están ahí. Hay consecuencias físicas, avaladas por la ciencia, como la pornografía trastorna tanto el cerebro, nuestro mismo aparato reproductor. Hay consecuencias mentales, como ese mismo trastorno del cerebro trastorna nuestra forma de pensar con respecto a nosotros mismos y a las otras personas. Trastorna nuestra mente, nuestras emociones, porque nos hace cada vez más insensibles a las necesidades de otra persona, porque queremos poner nuestras necesidades por encima de las de todos los demás. Y por supuesto trastorna nuestra vida espiritual, porque nos aleja de Dios cada vez y nos hace más duros a la disciplina y nos hace más duros a una reconciliación con Dios. ¿Qué vamos a hacer con respecto a esta droga? Yo me acuerdo en las campañas de los 90, dile no a las drogas. Y definitivamente creo que la pornografía es la nueva droga del siglo XXI. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a volver un junkie como todos los demás? ¿O vas a tomar una decisión y vas a comenzar a caminar? Mi gente, eso ha sido todo por hoy en un tema súper interesante, súper picante, que
no solamente tenemos que enfocarnos en lo malo, sino también tenemos que enfocarnos en lo bueno. Señores, este ha sido el episodio 1. Pueden escucharlo cuantas veces quieran en mi canal de Buzzsprout, The Locker Room Talk Show, o seguirme en Spotify, The Locker Room Talk Show. También pueden seguirme en mi Instagram, The Locker Room Talk Show, así mismo como ustedes lo oyen, un nombre sin perdedera. Señores, episodios cada 2 semanas. El próximo viene igual de interesante, igual de caliente. Pueden dejar en mis redes cualquier sugerencia de cualquier tema que ustedes quieran escuchar. Señores, este es Gabriel López, esto es The Locker Room. Chao, chao.